Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va en este día? Hoy nuevamente nuestro querido programa Conectate aquí por Televisora Regional Unimar. Y quiero agradecer hoy esta hermosa ropa que estoy vestida por Bendita Diferencia, esta camisola larga con este pantalón de cocuero muy pero muy lindo. Miren lo que es, muy lindo. Esto lo podés encontrar a través del Instagram de Bendita Diferencia o a Eli Pico la buscás en Instagram o la llamás al 43 12 15. Ella es la única persona en la ciudad de Marcos Juárez que ven esta marca de ropa muy pero muy linda porque son talles reales. Bueno, vamos a la mesa a presentarlos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola Alejandro, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? Estamos, Karina, ¿Todo bien? Hola Mari. Hola Cari. Bueno, Eli está llegando. La verdad, Alejandro, que es un placer tenerlo en este día, Para mí también. poder tenerlo en nuestro programa y también agradecerle mucho que me contactó. La verdad que me dio mucha alegría, le contaba a mis compañeras, bueno, para esto, ¿no? Para poder entrevistarlo. Yo quiero contarle a la gente que Alejandro Marchesán es doctor en Recursos Humanos, licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, Master Coach, profesional, fundador y director de AM, consultora organizacional, autor de varias obras, ha entrenado alrededor de 10.000 personas en liderazgo, facilitación y coaching ontológico. Nada más ni nada menos. Bueno, yo voy a comenzar con una de las primeras preguntas y después vamos. Cuéntenos un poco cómo le fue toda esa gira. La del libro, que le quiero agradecer, aquí lo tengo, me lo acaba de obsequiar Alejandro, Ontología de la Complejidad. ¿Lo pueden adquirir? Sí, en Mercado Libre. En Mercado Libre. Libre. La forma más rápida, le llega en un día, es la mejor manera. Bueno, hermoso, muchas gracias por el obsequio. Por favor. Cuéntenos un poco cómo le fue la gira. Bueno, esa gira que ya está en el año 2021, ¿no? Sí. Ya estamos por entrar en mayo del 2022, parece increíble, mentira ¿no? la velocidad. Bueno, primero muchas gracias a vos, al equipo aquí, a toda la audiencia por la posibilidad de compartir estos minutos con ustedes. Es un gusto, habíamos quedado ya la otra vez que estuvimos presentando el libro, que apenas volviese lo primero que iba a hacer era avisarte, así fue. Sí, por eso le agradezco mucho. Por favor, un placer. La gira fue algo deseado y superó las expectativas más elevadas que tenía, en virtud de que el primer día de la presentación del libro fue el 21 de septiembre en Pilar, que es donde yo resido. Ahí hicimos la presentación con invitados de distintos lugares, hubo cerca de 200 personas que vinieron de distintos lugares del país. Y a partir de ahí surgió con el equipo la idea de ir a las ciudades, a las provincias, en lo que llamamos una gira nacional. Y empezamos a conversar, como suele pasar, ¿no? Que un futuro diferente, solemos decir, está una conversación de distancia. Y empezamos a conversar y se armó una gira de 15 ciudades. Visitamos 8 provincias. Así que desde el 21 de septiembre hasta la última, que fue el día 15 de diciembre, que fue en Concepción de Tucumán, la anterior fue en Santiago del Estero. Hubo ahí un temita de planificación porque decíamos, la próxima procuremos poner Santiago del Estero más cerca de la mitad del año. Santiago del Estero el 15 de diciembre. Claro, mucho calor, mucho calor. Mucho aire acondicionado. Parte de las notas de color de la gira. Sí. Claro. Y bueno, fue visitar estas ciudades con una recepción que nos sorprendió, tanto de lo que ya esperábamos de nuestros equipos, de nuestra institución, pero después gente del ámbito educativo, organizacional. Tuvimos la posibilidad de hacerlo en salones municipales, con intendentes, con personas del empresariado, como les decía, de la educación, de distintos ámbitos, lo cual respondió a lo que teníamos como deseo, pero superó la expectativa en cuanto a las participaciones, con la mayoría de las veces las salas plenas, bueno, como lo viviste vos cuando viniste acá al Club Argentino. Estábamos con una sala realmente completa. Sí, la verdad que eso es así. Y me acuerdo que en aquella oportunidad, la primera vez que vino, recuerdo que lo decía Alejandro, usted, la atención de la gente. Sí. Cómo la gente prestó atención, era un silencio, la gente escuchaba, estaba eso de la escucha ahí muy presente, muy presente. Puede tener que ver con que la propuesta es una necesidad.
Vieron que alguna vez hubo alguien que dijo, ¿cuándo un libro podemos decir que es un buen libro? Y este pensador, que fue ni más ni menos que Pascal, dijo, un buen libro es cuando el que lo termina de leer piensa que lo podía haber escrito él. Ajá. Y eso habla de la cercanía del tema, del nivel de comprensión. Después hay otros que decían que un buen libro es el que se vende más. Pero bueno, yo prefiero quedarme con la primera. Y agrego a esta primera interpretación de Pascal que probablemente un buen libro es un buen libro cuando capta la atención de las personas en virtud de la necesidad. Es como ese famosísimo libro de la década del 90, que fue Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Un libro que se tradujo a 32 idiomas, o sea, fue un libro icónico, y la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, era una necesidad del momento, de lo que significaba animarnos como seres humanos a conversar sobre las emociones. Pareciera ser que hasta ese momento no existían. Y después Goleman escribió 2 o 3 libros más, La inteligencia emocional en la práctica, La inteligencia emocional en las empresas, y fue un fracaso. Porque evidentemente... Claro, se ve que fue ese libro, pasó el momento de necesidad. Pasó el momento. Pareciera ser que la mirada que propone el enfoque de este libro es una necesidad de repensarnos en los tiempos y en el mundo que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo en esto de repensarnos creo que si bien el coaching es una herramienta, una disciplina que tiene muchos años de estudio y de trayectoria, creo que ha hecho como una explosión en estos últimos años y me parece que la situación de pandemia, de este encierro, de encerrarnos con nosotros mismos, digamos, de tener más tiempo quizás para reflexionar, me parece que profundizó esta necesidad de acercarse a este tipo de disciplinas, porque bueno, vemos que necesitamos corregir o cambiar por ahí el rumbo de cómo hacemos algunas cosas. Sí, claro que hay contextos que favorecen más, otros limitan más. Ontología de la complejidad como libro, lo interesante es que no vas a encontrar una sola página que leas la palabra coaching, porque no es un libro de coaching. Es un libro, te diría, más de corte filosociológico, ¿no? Una mirada filosófica de los tiempos y una mirada más pragmática desde lo sociológico, porque es reflexión con propuesta. Claro que para los coaches ontológicos es un libro indispensable, sin ninguna duda, pero no es un libro para coaches, es un libro para la sociedad, especialmente si vos me dijeras, y si tenés que hacer foco dentro de esa sociedad, es un libro de liderazgo, desde la responsabilidad que tenemos los líderes de poder, como diría un pensador chileno, expandir el horizonte de posibilidades. Ahora, lo que decís de la pandemia es cierto, también es importante tener en cuenta que el coaching ontológico tiene unos 35 años en el mundo de desarrollo, unos 25 en la Argentina. Yo tengo el placer y el gusto de estar desde esos primeros minutos aquí en la Argentina. Y es cierto que ha crecido la demanda de interés por la práctica, y mucho tiene que ver con lo que vos decís, que hay una necesidad de ser como una especie de alto en la acción y repensarnos, ¿no? Resignificarnos, encontrar el significado que nos sirva. Sí, totalmente. ¿Eli? Yo estaba chusmeando. Sí. ¿El libro? No, el índice, veo. El índice. Digo, Claro. sí, a ver, Are. No. Contra tapa, índice, y veo si lo compro. Sí, no, yo soy compradora compulsiva de libros hace mucho. Yo iba a la feria del libro y era, ¿para qué? Me decía mi mamá, ¿qué haces? Después los leo, ¿viste? Lo guardaba. Yo tengo una experiencia, discúlpame, con esto de los libros que comprás. Alguna vez estaba en Chile con Rafael Echeverría y tuve el gusto, el placer de que me compartiese su biblioteca personal, ¿no? Y un lugar que no entraba nadie. Y era una biblioteca personal que está en una montaña, en una zona montañosa de Chile, en una especie de búnker. Sí, no podía ser de otra manera. Claro, realmente es una obra magnífica, ¿no? Y es una biblioteca importante, con muchos estantes. Y un momento que yo veo en unos estantes unos libros que están con celofán. Entonces le pregunté, me llamó la atención que él tenga libros con celofán. Sí. No sé el número, pero debería haber ahí arriba de 1.000, 1.500 libros. Ay, sí. Y entonces en un momento le digo, Rafael, ¿y ese libro? Señalándoselo. Y me habla de quién es el libro, quién es el autor. Y le digo, ¿pero está con celofán? Sí, está con celofán y va a estar con celofán ahí, porque nunca lo voy a leer. Algo así, pero no puedo no tenerlo en la biblioteca. Bien. Como que era un autor que no le caía. Pero lo tenía Pero que estaba ahí. Está Lo que genial. pasa es que tienen momentos los libros también, ¿no? A mí me ha pasado, yo soy fanática de Isabel Allende, muy fanática de Isabel Allende, y el primer libro que leí de Isabel Allende
en la primer lectura no me gustó. Claro. Y cuando lo volví a leer, de ahí fue como un quiebre, empecé y no paré más. Digo, sí. Porque son los momentos, vos a veces lo compras porque te llama la atención y decís, bueno, claro, ya va a tener su momento de lectura. Estabas en el índice que yo junto te conté la No, y acá yo tengo mucha curiosidad, soy muy curiosa. No, el Pepe terminé ejerciendo bueno, esto. Que no era inteligente, era solamente curioso. Curioso, sí, muy curioso. Y esto de la palabra complejidad a mí la verdad que me genera mucha curiosidad. Entonces ahí te pregunto, ¿qué mirada tenés con respecto a esto de lo que es complejo? Sí. ¿Y qué te parece si empezamos al revés? Si yo te preguntase a vos o a la mesa, y que hagamos un ejercicio con los que están viendo el programa, sí. ¿Qué es lo que primero se les asocia a la idea de complejidad? Es más, cuando te pasó alguna vez que estás en una reunión y una persona te dice, no puedo charlar con tal porque es muy complejo, ¿no? Sí. O esta mujer es compleja o este hombre es re complejo. ¿Qué idea asociada ustedes creen que hay con respecto a alguien que es complejo o una situación es compleja? Difícil, potenciada, sí. O sea, como algo que no se puede, difícil, o sea, que no te puedes comunicar, que no puedes llegar. Que es difícil de resolver en el momento. También. Todo un nudo gordiano, ¿no? No, y aparte emocionalmente cuando te dicen difícil. Claro, viste como que te pinchás ahí. No, triple mochila. Claro, sí. Esta fue una de las cuestiones que despertó en mí el interés de estudiar la complejidad hace unos 7 años atrás. Cuando yo empezaba a escuchar que nos referíamos a la complejidad de una manera bastante extraña, como que la definíamos, es algo complejo, intrincado, un nudo gordiano, ¿vieron esos nudos que se pueden desatar? Algo intrincado, rebuscado, difícil, y hasta ahí llegamos. O sea, explicábamos qué era, pero no hacíamos nada más que esa explicación. Sin embargo, decíamos con mucha autoridad, esta persona es muy compleja o la situación es compleja. Bueno, ¿qué hacemos ahora? No sé, yo lo que sé que es compleja. Entonces dije, acá hay algo que no me cierra. No estamos conversando. Y bueno, así fue que empecé a estudiar de manera autodidacta en ese momento la complejidad. Y llegué a un momento donde lo que yo pensaba que era complejo casi me rindo a pensar que efectivamente era algo complicado, intrincado, rebuscado, y surgió la idea de decir, bueno, basta de ser autodidacta, vamos a aprender con los que han trabajado este tema. Y así fue que comencé a estudiar y profundizar con uno de los padres del pensamiento complejo, padre del pensamiento complejo llamado Edgar Morin, y empecé a ver que la complejidad no tenía nada que ver con eso, partiendo nomás de la palabra, ¿no? La palabra complejidad, que viene de complexus. Complexus quiere decir tejido, entramado. Este tapiz, podemos llamar, es complejo. Es complejo. Es complejo. Voy a decir, pero ¿qué tiene de complicado? ¿Qué tiene? Nada. Lo que tiene es múltiples variables. Tenemos una variable de un color, un tamaño, fíjate esto es complejo. Bueno, lo que significa complexus en latín es entramado, tejido. Lo que pasa es que después lo traducimos a complejidad y ahí ya pierde esta idea de tejido, y la traducción más simple, entre comillas, de complejidad es, hay una palabra más fuerte en latín, pero no la voy a decir porque vamos a quedar mal con ahí. No, vamos a quedar mal con la audiencia, no podríamos decir que en latín quiere decir quilombo. No, está bien, me encanta la palabra esa. Claro, la palabra complejidad se tradujo como esto es un quilombo. No, la complejidad es un tejido, una construcción de múltiples hebras de tamaño, de color, de longitud, de ancho, y que necesita ser observado como un tejido para verlo globalmente y después localmente en cada una de sus partes. Claro. Es lo que Pascal diría, no se va a poder comprender esta complejidad, dicho de otra manera, si nosotros no vemos que es todo y parte, es partecito. Claro. No podría comprender esa situación si no veo todos y partes. Entonces, ante tu pregunta, la complejidad es el acercamiento a un fenómeno que es humano. El cuerpo humano es complejo. Morin diría que los seres humanos en cada uno de nuestros átomos somos complejos. Las relaciones humanas son complejas, no quiere decir problemáticas, complicadas. Son complejas, tienen múltiples variables. Así que la complejidad, ante tu pregunta, es la consideración de ese tejido humano y social que nos invita a pensar en las múltiples variables que tiene ese tejido. Te agradezco, porque hace como un par de años a mí me viene, 2, 3, me viene resonando a mí, por eso te digo, como me traes lo opuesto, que en realidad lo opuesto es lo mismo, porque están en el...
Yo digo siempre, pero ¿por qué si la vida es más simple? La vida es simple. Estoy con ese pensamiento. Entonces que me traigas complejo, digo, pucha, por eso digo, me interesa. Claro. Me genera curiosidad, o sea, porque en realidad es... Bueno, ahí hay una primera distinción que hacer entre complejo y simple. Desde el pensamiento sistémico, los sistemas simples son aquellos sistemas que tienen pocas variables. Los sistemas complejos son aquellos que tienen muchas variables. Algunos se animó a cuantificarlo, hasta de 7 a 10 mínimo, de 7 a 10 son sistemas simples, un reloj, por ejemplo. Sí. Ese reloj que tenemos ahí es un sistema simple, tiene los números, tiene el segundero, las agujas, la pila, y se terminó. Un sistema complejo es una placa de software, por ejemplo, que ya tiene más variables. Por lo tanto, ni uno es bueno ni el otro es malo, son complementarios. No sé si estoy tan de acuerdo con que los opuestos es lo mismo, sino que sí son complementarios, que es diferente. La luna no es lo mismo que el sol, son diferentes y no es lo mismo, pero sí se complementan en la existencia. Entonces, el hombre no es lo mismo que la mujer y la mujer no es lo mismo que el hombre. Es hombre, es mujer y se complementan. Esto es lo bello de la relación. Entonces, desde el pensamiento complejo, los opuestos no se juntan, los opuestos se complementan. Cuando los queremos juntar tenemos problemas. Realmente tenemos problemas. Es como que quieras juntar al sol con la luna. Entonces, desde el pensamiento complejo, desde la ontología de la complejidad, que ontología es la existencia, el sentido de la complejidad para la vida humana, los sistemas simples son pocas variables. Los sistemas complejos son muchas variables. Antes de yo profundizar en el mundo de la complejidad, me encantaba que tuviésemos esta conversación en este programa y cuando me fuera me dijeran algo así como, qué bueno que es hablar con vos, sos un tipo tan simple. Y yo como que me sentía como diciendo, qué bueno, cumplí el objetivo de que sea algo simple. Claro, cuando empecé a profundizar y a navegar los mares de la complejidad, me empecé a dar cuenta de que me estaba haciendo cargo que en el fondo no era lo que me quería hacer cargo. Yo no quería ser observado como una persona de pocas variables, sino de la persona que soy, con las variables que tengo, ni pocas ni muchas. Sí. Y si en ese momento me decían, menos mal que terminó la nota, porque este tipo sí que es complejo, me sentía mal. Me sentía mal porque ahora entiendo que me querían decir complicado. Pero si ahora, por ejemplo, yo me fuera de esta nota y vos me dirías, qué gusto que fue hablar con vos, fue una conversación simple, yo no me sentiría muy bien. ¿Por qué? Porque probablemente desde la simpleza no generamos valor agregado, nos quedamos más o menos en lo mismo, con las mismas variables. Si vos me dijeses a mí, qué bueno que estuvo esta conversación, fue una conversación compleja, gracias por tu manera de observar las cosas con complejidad, yo me sentiría muy contento. ¿Por qué? Porque estoy generando valor agregado. Entonces me pregunto, ¿qué es aquello que ella dijo que yo comparto? ¿Qué es aquello de la vida que quiso decir que la vida es simple? ¿Es simple en estos términos? No. No. Quizás a mí me cierra más la idea de que la vida, vivir la vida, es una experiencia sencilla, que no es lo mismo que simple. Sí. Sencilla se puede hacer cargo de algo simple y también se puede hacer cargo de algo complejo. De las dos cosas. La sencillez es casi una cualidad más interna que la simpleza que nosotros a veces le otorgamos a las cosas. La sencillez es del corazón, es del alma. Frente a lo simple o frente a lo complejo. Claro. Yo puedo estar teniendo una conversación con ustedes ahora que tiene múltiples variables, miradas, compleja, y el domingo, cuando suelo desayunar con mi nieta, que tiene 6 años, dentro de sus 6 años, los temas más o menos que compartimos son más o menos siempre los mismos, ¿no? La situación en el jardín, la de su mejor amiguita, y son 2 o 3 temas que podría decir es simple por las variables que tiene, pero yo no lo miro por ahí. Claro. Lo miro por el impacto en la sencillez que tiene poder hablar con ella. Y esta conversación, que es más compleja, también, si lo hacemos sencillo y no soberbio ni arrogante, puede tener mucho más sentido. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Cierra los ojos y un sueño verás. Sueña despierto conmigo y se hará realidad. Soñemos juntos. Todos podemos soñar por igual. 基于 SU
Voces reales, asesoramiento de imagen, outfit, contacto 3472 43 82 43. Chill, lista para usar. Aceleras todos mis latidos, es que me gusta todo de ti. Mariana González, abogada mediadora. Suave, suave y elegante, suave, suave, suave y elegante. Matrícula 13 77 80 62 214. Mediador, asesoramiento jurídico integral. Teléfono 3516-849-461. Redes sociales, Instagram, Marianita González 21. Facebook, Mariana González. Mail, mariana-gonzález18 Yo paso la vida transformando todas mis penas con el canto, como mal. Deco House, encontrá lo que estás buscando en muebles para comedor, jardín, living, dormitorio y más. Representantes exclusivos de colchones Simmons y Belmont. Deco House, viví tu interior. Teléfono 3472-427-238. Seguimos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Farmacia Di Carlo Raimonda. Atención de afiliados de PAMI, prepagas y particulares. Desde el 2022, trabajando con OSDEC. Servicio sin costo de colocación de vacuna antigripal. Control de glucemia y tensión arterial. Trabajamos con grandes empresas de la ciudad, con excelentes beneficios. Te ofrecemos una gran gama de perfumes importados, regalería y herboristería. Nos encontrás en Urquiza, esquina Rivadavia. Teléfono 3472 44 28 88. WhatsApp 351 32 94 15. Farmacia Di Carlo Raimonda, atendida por sus propios dueños. Llegó a Marco Juárez Heladería Garelo. Más de 30 años de trayectoria elaborando cremas artesanales. Acércate a disfrutar nuestros productos de primera calidad. Precios increíbles. Te esperamos en San Martín 822. Abierto todos los días. También contamos con servicio de delivery. Comunicate al 3472-626067. Viví un verano diferente disfrutando un helado Garelo. Agencia Oficial 278 de Quiniela y Lotería de Miguel Ángel Gómez. Quini 6, Loto, Toto Bingo, Brinco, Telebingo, Telequino, Raspadita, 9 de julio y Sáenz Peña. Buongiorno Bed and Breakfast es un novedoso hotel con sofisticado diseño de primer nivel que usa tecnología de punta para una experiencia inigualable. Nuestras modernas instalaciones cuentan con suites para 1, 2, 3, 4 y 5 personas. Las amplias habitaciones están completamente amobladas y equipadas para una estadía confortable, funcional e independiente. Buongiorno se encuentra en el centro de la ciudad. Posee cocina totalmente equipada, con innovadora máquina expendedora de snacks y bebidas, sala de usos múltiples, patios y estacionamiento propio. Los esperamos. Belgrano 1278 en la ciudad de Parco Juárez. Para consultas y reservas, al WhatsApp 03472 55.
Bueno, ya estamos de regreso y mi próxima pregunta, Alejandro, es ¿qué es más lo que te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? ¿Una pregunta compleja? No es compleja, es linda. En virtud de que hay varias cosas que al ir sucediendo hay un estado de satisfacción y de alegría. Una de las cosas que más satisfacción me da es ver cuando las personas, las relaciones y las organizaciones pueden superar ciertas recurrencias. Lo que te estoy diciendo también es que el mismo fenómeno es lo que me genera muchas veces mucha tristeza y mucha angustia cuando no sucede. Por ejemplo, cosas que pasan en nuestro país, ¿no? Que hace décadas y décadas que seguimos teniendo los mismos problemas, que no podemos superar como sociedad ciertas recurrencias. Un pensador, un ensayista argentino llamado Santiago Cobaldov dice que los argentinos hemos desarrollado una notoria habilidad que no la ha visto en otros lugares del mundo, que es la capacidad de repetir nuestros problemas. O sea, hay que desarrollar la capacidad de siempre tropezar con la misma piedra como sociedad, ¿no? Hoy tenemos un problema de inflación, no sé si ustedes saben. Bueno, sí. ¿Cuánto hace que tenemos un problema de inflación? No. Ni aún en situaciones como la actual, que estamos bajo una guerra global. Y cuando digo guerra global no estoy hablando de que hay misiles en todos los países, eso está en Ucrania nada más, pero la guerra es global, porque es una guerra cultural, es una guerra donde se afecta la economía, el mercado. Entonces vemos que en el corazón del hombre, como diría Einstein, ¿no? El problema está en el corazón, no en la bomba atómica. La bomba atómica la tiraron, fue un momento, el tema es que pasó en el corazón para tirar la bomba atómica. Volviendo aquí a la Argentina, mientras que en el mundo el tema de la inflación impacta por la guerra, eso iba, acá es como que no tenemos márgenes de contención. Entonces Santiago Cobaldós diría, che, qué habilidad para repetir los mismos problemas. Ante tu pregunta, lo mismo que me genera gran satisfacción es que cuando como personas, relaciones, organizaciones superamos ciertas recurrencias y ciertos estancamientos, me genera una profunda tristeza ver cuando personas, organizaciones, yo mismo me puede pasar en algún momento o como sociedad estamos en la misma conversación. Sí, yo te quería preguntar, Alejandro, hoy estuviste en Marco Juárez dando una charla para chicos de secundaria, si no entendí mal. No. Ah, perdón. Pero podría darla con mucho gusto porque me encanta. Bien. Nosotros tenemos una sede muy importante de nuestra escuela, del CEOP, del Centro de Entrenamiento Ontológico Profesional, y vine a visitar a los estudiantes de segundo año. De segundo año. ¿Qué podrían ser los de secundaria del CEOP? Yo apliqué segundo año de secundaria. ¿Por qué? No sé si tuviste oportunidad alguna vez de trabajar con chicos de secundaria. Bueno, y a mí me gusta mucho dar charlas y talleres en los secundarios porque los chicos están muy abiertos a la escucha y absorben muy rápido lo que uno les quiere transmitir. Y hay una problemática que estamos viendo lamentablemente mucho que tiene que ver con la violencia en los adolescentes o en los grupos. ¿Cómo se puede abordar o con qué herramientas podemos trabajar la violencia o la erradicación? No sé si es la erradicación la palabra, pero para mí, yo lo traslado a conflicto, que trabajo con eso. ¿Cómo podemos canalizar los conflictos adolescentes para que no terminen en la violencia que lamentablemente vemos? Y a Marco Juárez ha llegado, digamos, hasta hace un tiempo no la veíamos, pero hoy ya sí. A mí no me gusta pensar en términos de culpables, no es mi estilo, pero sí en términos de responsabilidades. Y por supuesto que los adolescentes y los jóvenes tendrán su grado de responsabilidad. No los exceptúo totalmente, porque si no sería una especie de nuevo, ¿no?, de legislación de pobrecitos los que pasan por esta situación. Pero sí entiendo que no es su única responsabilidad. Y la pregunta podría ser, ¿y cuáles serían dentro de los actores sociales aquellos de una responsabilidad que se ha ido declinando, abandonando, no se ha tomado? Y para mí la responsabilidad mayor la tiene el liderazgo. El liderazgo es un fenómeno social necesario para poder ir proponiendo horizontes, proponiendo de alguna manera ciertos márgenes de juego. Es como en el tenis, ¿no? De la línea blanca para adentro es buena, de la línea blanca para afuera es mala. Nosotros venimos de una
herencia de liderazgo en los últimos años en la Argentina, donde ha habido como una vocación de borrar las líneas. Y al borrar las líneas, cualquiera puede pensar que todas las pelotas que juega son buenas. Y yo también te puedo decir que esa pelota es mala. Como no tenemos una referencia, entonces se juega a lo que se juega. Y esto es una responsabilidad muy seria de la política argentina, especialmente. Es muy seria de las políticas públicas de la República Argentina. Tenemos una debilidad importante, y la debilidad en términos educativos, desde mi punto de vista, no tiene que ver con que 2 más 2 no se sepa sumar 4. Eso es una cuestión instrumental, operativa, que no es necesario, pero no marca la diferencia de un futuro de una sociedad o un país. Acá hay un abandono, desde mi punto de vista, del liderazgo, de establecer políticas educativas, sociales, que no solo den contención, que es necesaria, sino den orientación. Entonces, cuando de pronto vos te encontrás, como te encontrás ahora en un municipio de Buenos Aires, como es Morón, haciendo uso de una información que como mínimo es confusa, que después se puede explicar, y vieron que las explicaciones y las excusas solo son buenas para quienes la usan, ¿no? Entonces estás teniendo una crisis de liderazgo, de definición de modelo de país, de cuáles son los márgenes del juego, a qué jugamos, cuál es el país que queremos, de qué manera, ¿todo vale? Porque si todo vale, entonces la violencia, y vuelvo a tu pregunta, es un ejercicio natural. Y si nosotros dejamos que la violencia sea un ejercicio natural, bueno, sabés dónde comienza, no sabés dónde termina. Exacto. Sí, la verdad es que es un tema que yo lo trabajo desde la mediación con adolescentes, digamos, hace unos años que Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia, dispuso la aplicación de la justicia restaurativa y parte de la justicia restaurativa es trabajar en conflictos con adolescentes. También lo hacemos con adultos, pero digamos, hace 2 años atrás se hizo una formación, 2 años, se hizo una formación para trabajar con adolescentes y bueno, y empezamos a recibir los primeros casos y la verdad es que es abrumador, te diría, el nivel de violencia en el que en el que están inmersos los adolescentes, donde si uno no lo puede mirar volviendo a lo complejo que es, ¿no? Porque en realidad la respuesta muchas veces tanto de la familia como de las autoridades educativas es reduccionista, es un problema de los chicos, es un problema de los chicos, lo resuelven los chicos, no escucha, o sea, porque el conflicto a veces, lo violento es desde lo verbal, no llega a la violencia física, es desde lo verbal. Y la respuesta es, bueno, no pasa nada, no diga, ya está, ya termina el año. Y claro, pero la persona que recibe, digamos, esa agresión verbal, se la lleva. Claro. Y hoy con las redes, la agresión es 24/7, porque no se termina nunca. Correcto. Sí. Y a colación de lo que decís, Mari, no solamente los jóvenes, ¿no? Los adolescentes, los adultos, la agresividad diaria que vivimos en la calle, en un comercio, o sea, la gente está viviendo una situación que, más allá de lo que se está viviendo a nivel país, de lo que hablábamos anteriormente, que no es algo nuevo, que lo venimos arrastrando hace muchos años, yo lo pongo en ese marco de la pandemia, que bueno, que se decía, bueno, que la gente, que la empatía, que yo no sé, yo creo que en esta endemia que se está viviendo, es como que se está viendo mucho las miserias humanas. Frente a los bordes, solemos pensar que frente a los bordes, los seres humanos mostramos las más inesperadas miserias como las más maravillosas grandezas. Los bordes muestran de alguna manera de qué ontológicamente, esto es de la existencia humana, quiénes somos, de qué estamos hechos. En mi Instagram, vieron que yo hago las caminatas, caminatas los domingos, ahora más que hacerlo todos los domingos lo hago más por inspiración y por alguna que otra conversación que surge. Y la última que hice hace unas semanas atrás, que la llamé ¿Qué pasó con el mundo color de rosas? Porque cuando empezó la pandemia hubo una gran como especie de ola de salto de conciencia, y después que pase esto vamos a hacer un mundo mejor, un mundo color de rosa. Bueno, que me pregunto qué pasó con ese mundo color de rosa, ¿no? ¿Qué pasó con estas idealizaciones de algo que a las claras no solo no pasó, sino que se profundizaron las miserias en el escenario de nadie? Yo sé que los analistas sí dicen que lo de Rusia y Ucrania estaba previsto ya. Bueno, me encantan esas personas que saben lo que va a pasar, pero no dicen nada, o si lo dicen, nada cambia.
Yo sabía que esto iba a pasar, pero nunca dijiste nada, ni hiciste nada para que no pase. Entonces, en ese contexto, me parece que estamos en una situación de complejidad en términos de que hay algunas variables que podemos estar anticipando y viendo, y hay otras variables que nos superan porque ni siquiera las vemos. La violencia institucional que nosotros tenemos, que ni siquiera la vemos del impacto que genera. Y voy a ser responsable de mis palabras. Cuando yo tengo una parte de la política que no se hablan entre ellos y que tienen las justificaciones, siendo responsables de gobernar este país y no se hablan, y se hablan a través, eso es violencia institucional. ¿Qué quiere decir violencia institucional? Que nosotros aprendemos a ver que es posible llegar al poder y violentarnos en ese espacio sin escucharnos, sin hablarnos, criticando. Eso se llama violencia institucional. Por el lado de la oposición también hay una violencia institucional, donde empiezan a aparecer formas de que sí se hablan, pero se desacreditan porque vos no estás preparado y porque vos ya tuviste la oportunidad, y una cantidad de violencia institucional que no llegamos a darnos cuenta y a medir cómo autoriza sin querer a que después la sociedad nos comportemos de la misma manera. Exacto, Claro. eso te iba a decir. Nosotros los conflictos que trabajamos a diario son de ese tipo. O sea, sí, del desacreditar, del no validar lo que hace el otro, Claro. nunca digamos, la actividad, la actitud, la postura, lo que dice el otro es válido, y es un reflejo muy claro de lo que se ve, digamos. Y la pregunta sería cómo lo superamos. Porque Exacto. si nos quedamos en esta aplicación estamos más en lo mismo. Mi idea respecto a esto, por eso es reflexión con propuesta, necesitamos un diseño de país. Necesitamos poder hacer un alto en la acción de vivir y convivir, porque no podemos parar el país. No podemos parar el país. Necesitamos poder pensar cuál es el país, ya no solo que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos, sino cuál es el país que nosotros queremos vivir en los próximos, te diría, 20, 30 años. ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Es posible hacer ese alto y pensar ese diseño de país? Sí es posible. Requiere mucha grandeza, requiere compromiso, pero se puede superar la recurrencia. ¿Te acordás que te decía que era una de las cosas que más me angustia? Cuando algo allá es más grande que el acá. Y el acá es superado por algo que está allá mucho más grande. Cuando Martin Luther King se paró y delante de 200.000 personas dijo: veo un país donde mis hijos ya no sean juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Veo que ya los vientos del sur no sean vientos de esclavitud y sufrimiento, sino de libertad. Estoy pensando, I have a dream, decía él, no tengo un sueño de un país, de una nación que esté unida y en libertad, aceptando las diferencias. Ese hombre fue asesinado poco tiempo después. Nunca llegó a ver que en el futuro había un presidente que estaba guardado de color, como fue Obama, que podía estar liderando el país, más allá de lo que hizo bien y lo que hizo mal. Quiero decir que la visión de país de una persona que se animó a plantearlo hizo que muchas cosas en una comunidad como Estados Unidos, que tenía cruentas luchas racistas, no haya llegado a la panacea, no lo va a ser, no lo es, sino que haya superado ciertas cosas que antes lo eran y ahora no. Necesitamos una visión de Argentina de acá a 20 años. Si nosotros nos ponemos a conversar para el país que queremos, hay una posibilidad. Sí, así es. Así lo creo. Y también causa esa tristeza de pensar que tantos jóvenes recibidos buscan de irse de nuestro país porque no le ven el futuro. Y eso causa mucha tristeza para los papás, para esos propios jóvenes que se tienen que ir de su país a buscar un futuro diferente, hacer algo diferente, cuando tenemos una Argentina que tenemos de todo y no tenemos nada. ¿Es así? Creo que debe ser una de las cosas, viste que en la vida a veces se dice que hay cosas que son innombrables de la tristeza que puede generar. La ley natural establecería que un hijo despida a su padre, no al revés. Y esa es una de las cosas más angustiantes que puede haber y que te pueden quitar las ganas de seguir viviendo. Sin embargo, la gente sigue viviendo. Y creo que otra de las cosas dramáticas es ver ir a un ser querido, a un hijo, a una hija, a otro país, a otra comunidad, dejando esas bases, esos arraigos, porque acá no tienen esperanza. Tenemos una crisis de esperanza, tenemos una crisis de horizonte. Cuando digo crisis de esperanza es que estamos colmados de desesperanza, no tenemos horizonte. Y una de las cosas más tristes tiene que ver con esto que estás diciendo. Y de nuevo, ¿no? Que hoy la salida vuelva a ser Ezeiza y no
un diseño de país es triste. Pero bueno, no nos quedamos en la tristeza, sino que usamos la tristeza para despertarnos y hablar que es posible un país diferente, es posible una Argentina diferente. Necesita un recambio en su liderazgo. Argentina necesita un liderazgo diferente, que se anime a no solamente arreglar los problemas haciendo volar tal institución o cambiando drásticamente ciertos comportamientos del Estado, esas soluciones mágicas y que de pronto damos un patadón y arreglamos todo. No hay evidencia en el mundo que eso haya funcionado así, no la hay. Por eso a veces propuestas políticas donde nosotros venimos y somos los mesías que arreglamos todo con 2 o 3 decisiones, hay que estar atentos, no porque sean peligrosas, sino porque no existe la magia en ningún lado. La magia, aún para los magos más eximios, es una ilusión. Nos vamos a la última pausa y ya regresamos. Línea Vida, cuida el agua de tu pileta todo el año con 3 en 1 de Línea Vida Piletas, un producto noble y muy estable. Con productos Línea Vida Piletas más un tiempo diario de filtrado, lograrás que el agua de tu pileta se vea espejada todo el año. Menos costos y más beneficios. No abandones tu pileta. Visítanos en nuestro local a Pura Vida y te asesoramos en 25 de mayo 477 Marcos Juárez. Teléfono 3472-430246 y 3472-548745. Con productos Línea Vida Piletas, cuida el agua de tu pileta durante todo el año. Corpac, supermercado mayorista. Precios únicos. Corpac. Precios únicos. En Alvear 1245 y sucursal en Intendente Loinas 1272. Y ahora también vas a encontrar todas las ofertas mayoristas en tu barrio. En el primer punto Corpac de Marcos Juárez en Super Qualitas, Jujuy 671. Ofertas semanales y precios únicos en Corpac. Andarás bien por la... Venta indumentaria, prenda para niños, jóvenes y adultos, indumentaria para todo el año, de IBI y FAFTA, en San Martín 827, teléfono 3472-500612, Obeiro 655, teléfono 3472-435909. Visita nuestros comercios, te esperamos. Vuelve Marcos Juárez Aires de Tango. Preliminares 2022 de Tango BA, Festival y Mundial de Tango, Buenos Aires. 28 y 29 de mayo, Club San Martín Marcos Juárez. Bueno, acá estamos de regreso ya en los últimos minutos y la verdad que estamos teniendo una entrevista impresionante y como siempre decimos, el aprendizaje que nos llevamos cada una de nosotras de cada entrevistado para nosotros es un lujo y seguramente para el otro que está ahí delante de la pantalla también. Así que la verdad que yo lo escucho, Alejandro, y le puedo asegurar que nada es en vano en la vida, nada. Esto de tenerlo en este día para nosotras es un lujazo y aparte le vuelvo a repetir, lo que uno aprende de cada palabra, de cada concepto, de cada definición
es súper importante. Igual para mí, conversar con ustedes, escuchar sus miradas, sus experiencias, cómo lo están sintiendo, este tiempo de la historia que nos toca vivir, ¿no? Suelo pensar que todos somos hijos de la época e hijas de la época en la cual hemos nacido. Sin embargo, no todos llegamos a ser los líderes que la época requiere. Y es acá, en este tipo de mesas y de encuentros y de reuniones, que yo encuentro el liderazgo de época, el que no está haciendo política mezquina, está haciendo la política, fuera del aire hablábamos, ¿no? ¿Cuál es la política que sirve? Bueno, la que fue pensada quizás en su origen. La política que fue pensada en su origen viene de la idea de polis, ¿no? Los políticos eran los que se dedicaban para que la polis, la ciudad, fuera mejor. Entonces, por supuesto, la intención era dialogar, intercambiar puntos de vista diferentes, pero el bien común era el objetivo. Entonces, ustedes también están haciendo política, una política ciudadana a través de los medios, para que el televidente, después de mirar este programa, su mundo sea un poquito mejor. Entonces, ustedes también están haciendo política y para mí también es un gran aprendizaje cómo a través de los medios se puede hacer algo diferente y no caer en la idea de que los medios solamente son un problema. No, no son un problema. Son lo que son, y dentro de lo que es hay programas como estos. Bueno, gracias. Gracias. Eli. Nada, me quedé fascinada y yo te tengo que agradecer porque me voy como destrabada con esto, porque hacía rato que andaba dando vuelta esto del simple y traerme el sencillo, me lo voy a llevar porque me encanta. Así que voy a seguir masticando esto del simple, sencillo y complejo también. Claro. Está muy bien. Claro. Alejandro, ¿cómo sigue el tema de escribir otro libro? Seguramente todavía lo está presentando en otros lugares. Está la idea de escribir uno nuevo y futuros proyectos. Sí, después que terminamos la gira, yo retomé un tema que lo había dejado pendiente. Cuando yo empecé a estudiar complejidad, hice toda la primera parte, que era la que me necesitaba para aprender, y cuando llegó el momento de la tesis doctoral, la decisión fue escribir el libro, dado que era una necesidad y en todo el ámbito donde nos movemos estaba esperándose, y terminado de escribir el libro y toda la gira, reinicié el proceso de la tesis doctoral. Así que entre diciembre, enero, febrero, marzo y abril estuve trabajando en la presentación del documento final, que fue presentado ya y preaprobado, y ahora estoy a instancias de la revisión del tribunal que está mirando ese documento y la defensa pública para el doctorado en pensamiento complejo, como para darle el respaldo a la obra también en la propuesta, no por el tema de la acreditación. Así que eso me tiene muy enfocado ahora, dado que vendrá el momento donde estaremos frente al tribunal y es un tribunal, o sea, imponente, claro. No, complejo no. Imponente. Bueno, tiene su complejidad porque un integrante es de España, otro de Colombia, otro de Ecuador, parte de la propia multiversidad de Edgar Morán, que están presentes, así que tiene su grado de complejidad. A lo que voy es que es necesario para darle el respaldo a esta propuesta y que entonces ahora el enfoque, el discurso y la propuesta tenga también ese desarrollo. En cuanto a otros libros, hay dos libros que estoy ahí ya, uno empezando apenas termine lo del doctorado, que tiene que ver con, lo escribo en conjunto con otra persona, que tiene que ver con una propuesta de estrategia en este mundo complejo. Es una propuesta de cómo pensar la estrategia en un mundo que, aunque parezca que sigue igual, ha cambiado, aunque no nos demos cuenta de la complejidad, necesitamos repensar cómo diseñar estratégicamente, cómo ejecutar estratégicamente, cómo trabajar estratégicamente, no solo en el mundo de las organizaciones, tiene un carácter más organizacional, sino también en el mundo de la política, también en el mundo de la educación, cómo pensamos estratégicamente la educación, qué es lo que necesitamos considerar. Así que ese libro, que tiene que ver con un modelo estratégico en este mundo complejo, es un libro que yo calculo que va a estar, mediados del 23, va a estar ya para poder compartir. Qué bueno. Bueno, ahí tenemos otro para después seguir leyendo, ¿no? Hay que comenzarlo. Sí. Hay que comenzarlo. ¿Vos, Mali? Sí, yo la verdad que muy agradecida por este espacio, por poder compartir y me voy a quedar con algo que dijiste ahora en las últimas frases, que tiene que ver con que todos hacemos política.
en nuestra vida cotidiana, porque también me parece que es una parte de responsabilizarnos de lo que tenemos. En esto de tomar conciencia y decir, bueno, yo también con lo que hago doy mensaje. Entonces, también lo que veo es un reflejo de lo que yo puedo hacer y compartir y cómo me paro frente a la vida. La verdad que para mí eso es fundamental, es un pensamiento que me llevo y me parece que es muy interesante que todos nos empecemos a pensar desde ese lugar, que la política no es solo la de los políticos, de la política partidaria, sino que es nuestra acción diaria. La política es irrenunciable a nuestra existencia. Lo que pasa es que es bueno distinguir qué tipo de política, ¿no? Todos hacemos política ciudadana. Cuando entras al programa de televisión y en la puerta ves un papel, lo puedo dejar donde está porque alguien lo va a recoger y tiene que hacer el trabajo, o desde un compromiso con la ciudad, con el lugar, puedo levantar ese papel y lo tiro. Eso se llama política ciudadana. Y un montón de otras cosas más que hacen a la política ciudadana. Un programa de alguna manera de intercambio, de conversación, de debate, de educación, es política ciudadana a través de los medios. Después está la política partidaria, que es la que quizás a muchos de nosotros es la que menos nos gusta, ¿no es cierto? Esa lucha de poderes partidaria para llegar al poder. Y después, que es necesaria muchas veces, y probablemente hasta que el sistema no sea diferente, sí. De hecho, los partidos políticos están bastante debilitados hoy, ¿no? Se hacen alianzas para ganar elecciones, pero no alcanzan para gobernar eficazmente una nación. Y después está la política pública. A mí me apasiona la política pública, he participado mucho en política pública, en gestión, en distintos estadios de orden provincial y de orden municipal, no de orden nacional. Y no es que me guste la política ciudadana, es irrenunciable el compromiso con la política ciudadana. No me atrae tanto la política partidaria, pero todos en algún momento hacemos política, más o menos. Y es bueno que toda la ciudadanía piense que la política, este arte de lo imposible, ¿no? Este arte de crear para generar cosas, sea pensada desde el valor agregado en el bien común, porque si perdemos el bien común, nos desintegramos. El año pasado, y con esto redondeo la idea, me hicieron una entrevista de un medio, y la periodista empezó con algo bastante interesante, evidentemente buscaba el título, y decía, acabo de escuchar un Instagram suyo donde dice que estamos más cercanos a la extinción por la grieta que a la extinción por el coronavirus. Ese fue un comentario que yo había hecho. Estamos más cerca de extinguirnos por la grieta que desaparecer por el COVID. ¿Cómo es eso? Entonces empezamos a desarrollar esta situación del desgarro del tejido social, donde estamos más cerca de extinguirnos por nosotros mismos que por un agente, un patógeno externo. Esa política de desintegración necesita ser superada. Para eso necesitamos una visión de país. Maravilloso. Bueno, la verdad que un lujazo nos hemos dado hoy. No sé ustedes, pero la verdad que un lujazo. Yo le agradezco muchísimo, Alejandro, haberlo tenido en este día lunes. Miércoles. La costumbre de los lunes. Me hace reír porque una vez me hacen un programa de una entrevista de radio y me habían aclarado que el programa se grababa el viernes para salir el domingo, ¿no es cierto? Y entonces el viernes era el Día de la Mujer, creo. Y la periodista me hace la entrevista y yo, muy presente, muy cordial, le digo, Karina, y quisiera empezar la entrevista diciéndote feliz día. Y entonces ella me dice, bueno, muchas gracias, si bien eso fue el viernes pasado y es domingo, había que corregirlo. Acá no, acá está claro que hoy es miércoles y esto sale el lunes. Exacto. Ay, qué tranquilidad. Al principio digo, bueno, no metas la pata, Alejandro, no metas la pata. Así que bueno, maravilloso, esperemos tenerlo pronto nuevamente en la ciudad. Ojalá. A que venga, a dar estas charlas tan interesantes, potenciadas, y bueno, que tenga un buen regreso a su hogar. Muchas gracias. Y la verdad que agradecer muchísimo a las tres que haya estado. Esta hospitalidad en un medio, y también a toda la ciudad de Marcos Juárez, que me recibe con muchísimo cariño, y podemos seguir conectados a través de Instagram. Ahí pueden ver contenidos, comentarios en @Alejandro Marchesan, ahí lo tienen. Bueno, y este libro que es Ontología de la Complejidad, que bueno, gracias por este obsequio
tan interesante, ya me lo voy a poner a leer. Lo pueden encontrar en el Mercado Libre. En Mercado Libre ponen Mercado Ontología Libre. de la Complejidad, Alejandro Marchesán, y Ahí ahí está. lo encuentran. Este libro maravilloso. Gracias, Alejandro. Un placer. Gracias, chicas. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Chau, chau. Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar. Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar. No tengas miedo, arriesga un poco más. No es más feliz quien tiene que el que da. Sus brazos y su alegría.